Bien, vamos a trabajar ahora con funciones. Pero con este no. A ver, ahí les va, ahí les va. Vamos a trabajar con funciones vectoriales. Ok. Hasta el momento hemos trabajado con un par de objetos, como son las líneas o los planos, pero en particular las líneas están parametrizadas, ¿de acuerdo? Es decir, al final del día representan diferentes vectores dependiendo del valor de t, ¿sale? Donde aquí dentro tenemos una expresión que depende de t, otra expresión que depende de t y otra expresión que depende de t. Dependiendo de la línea son estas expresiones. Bueno, pues si lo generalizamos, ¿sale? Podríamos colocar una expresión r de t que lleve dentro o que sea una función que nos dé como resultado un vector dependiendo del valor de t, donde cada entrada sea una función. ¿De acuerdo? Eso ya lo hicimos. La línea recta, por ejemplo, en realidad se dan cuenta en esta estructura, sale así como está en estos momentos, podríamos ver esto como una función vectorial, porque dependiendo del valor de t nos da un vector. Y por otra parte, las estructuras que tenemos aquí podríamos verlas como pequeñas funciones, ¿de acuerdo? Que dependen de t. Al final del día, estos tres elementos que nos representan la entrada en X, en Y o en Z, o la primera, segunda y tercera entrada, son funciones lineales, porque esta por sí sola nos dibujaría una línea, esta nos dibujaría una línea y esta por sí sola nos dibujaría la línea. Combinadas nos da un vector en 3 dimensiones, que en particular pues, nos da una línea. Pues eso es lo que tenemos aquí en funciones vectoriales. ¿De acuerdo? Simplemente son expresiones que al sustituir un valor de t tenemos un vector en particular. ¿Sale? Bueno, pues al ser una función vectorial o al ser una función que depende de t, ¿sale? El dominio de este R va a ser un subconjunto de los reales. ¿Cuál es el dominio en particular de esta función vectorial? Pues va a ser la intersección del dominio de f con el dominio de G con el dominio de H, porque cada una de estas funciones tiene su propio dominio. Suena coherente, o sea, el dominio depende de las tres funciones. Bueno, ¿qué más podemos analizar? Pues todos los elementos que hemos visto en cálculo diferencial. Por ejemplo, el límite cuando t tiende a un punto A de R de t. ¿Qué sería? Pues sería el límite cuando t tiende a de f de t, el límite cuando t tiende a de g de t y el límite cuando t tiende a de h de t. Es decir, el límite de una función vectorial será el límite de sus entradas. Y si lo derivamos, porque no solamente calculamos límites en cálculo diferencial e integral, también calculamos derivadas. ¿Cuál sería la derivada de esta función vectorial? ¿Qué creen que va a ser? Pues va a ser la derivada de la primera entrada, la derivada de la segunda entrada y la derivada de la tercera entrada. Ah, caray, qué divertido. ¿Y la integral? ¿Qué será la integral? Pues la integral de cada una de sus entradas.
de g de t diferencial de t, coma, la integral de a a b de h de t diferencial de t. Que al final del día pues, nos va a dar un valor y ese valor pues, va a ser un vector. Interesante. Porque ahora estamos extendiendo los conocimientos que tenemos de cálculo diferencial integral a funciones vectoriales, haciendo una analogía donde lo que aplicamos para una función vectorial significa aplicarlo para cada una de sus entradas. ¿Esto es complicado? La respuesta es depende de qué tan complicado haya sido cálculo diferencial o integral para ustedes. Consideren que ahora en lugar de calcular la derivada o el límite de una función, calculan el límite de 3 funciones. Para calcular la derivada de una función vectorial, pues van a derivar cada una de sus entradas y para la integral integrarán cada una de sus entradas. Es decir, todo esto se basa en aplicar lo mismo para cada una de las entradas. Luego entonces, lo que nos corresponde es ver estos temas, ¿sí? Va a ser relativamente rápido, por supuesto, porque en principio ustedes ya dominan esto y por lo tanto, pues, lo único que hay que hacer es extenderlo a 3 dimensiones y sus aplicaciones, ¿de acuerdo? Que ese va a ser el objetivo de esta parte. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Órale. Eso me asustó. Bien, ¿eso a qué corresponde? Pues al capítulo 13. ¿Se dan cuenta? Es muy corto. No son ni 40 hojas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace el autor es una extensión de este tema. Entonces, todo lo que tenemos que ver de funciones vectoriales como resumen de cálculo diferencial está en estos 2 puntos y después vienen aplicaciones. Entonces, este es un tema relativamente rápido. ¿Sale? Bien, lo que les voy a pedir es que lo estudien para que lo podamos desarrollar a mucha velocidad. Así es que vamos a detenernos hasta aquí por el momento.